Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir tratando todas las novedades que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias, todas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna e ir directamente a tu momento de elección, así que te recomiendo que mires la descripción del vídeo por si quieres realizarlo. Si no, vamos a dar comienzo con todas las noticias que tenemos para este vídeo. Vamos a dar comienzo con unas palabras de Christian Horner, el jefe del equipo Red Bull, que estaba hablando al respecto sobre lo que fue el Gran Premio de Brasil, haciendo una valoración, y en el momento de hacer una valoración sobre Sergio Pérez empezó a hablar acerca de lo que fue la carrera, que tuvo un buen ritmo, ya lo hemos tratado en el canal, ya os lo hemos contado, os lo hemos enseñado con las gráficas incluso de los ritmos de carrera, que Checo fue el tercer piloto más rápido que hubo en el circuito de Interlagos el domingo, pero finalmente no pudo acabar en tercera posición porque fue detenido por Fernando Alonso, y de eso es lo que ha hablado el propio Christian Horner. El jefe del equipo Red Bull se ha pronunciado sobre la batalla que presentaron Fernando Alonso y Sergio Pérez, y sobre todo la ha usado para alabar a Fernando Alonso. Por todos es sabido que Christian Horner le encanta a Fernando Alonso, en muchas ocasiones lo han comentado, y ahora lo que dice es que demostró una vez más su astucia, definiéndole como un zorro astuto, con la manera en la que se defendió de Sergio Pérez, con un coche que claramente era inferior, pero consiguiendo traccionar mucho mejor en ciertas curvas, haciéndolo de forma diferente a cómo lo hacían todos los pilotos, Fernando Alonso consiguió retener el podio en Brasil. Por lo que con esto se ha llevado esa, por así decirlo, esa alabanza que ha recibido por parte de Christian Horner. Eso es lo que comenta, ahora os leemos sus palabras textuales, pero bueno, es lo que ya os hemos explicado, ¿no? El hecho de cómo Fernando Alonso se estuvo defendiendo de Checo Pérez durante toda la carrera, durante más de 20 vueltas estuvo ahí defendiéndose, con un propio Fernando Alonso que comentó que desde el coche no se sintió tan tenso como sí que se vio fuera, porque él pensaba que estaba controlando más de lo que realmente lo estaba haciendo, pero eso es lo que dice que se sintió dentro del coche. ¿Y cómo lo hacía? Pues sobre todo saliendo mucho mejor desde las curvas 12 y 3, sobre todo la curva 2 haciendo una trazada muy diferente al resto, yéndose en lugar de atacar el interior de la curva, yéndose por el exterior, pero así consiguiendo más tracción y de por ende mayor velocidad luego en recta. Y es algo que el propio Christian Horner lo vais a ver que comenta que se lo pidieron a Checo que lo siguiera haciendo, pero desde luego que no era del todo sencillo. Así que lo que dice Christian Horner textualmente es: dieron un buen paso adelante, refiriéndose a Aston Martin. Vimos que corrieron con muy baja carga aerodinámica en la carrera y parecía funcionarles. Que esto es interesante, ahora más adelante os lo comentamos, pero sigue diciendo fueron muy rápidos en las rectas, y creo que Checo obviamente tuvo que gastar muchos más neumáticos, saliendo desde la 9ª posición de la parrilla y encontrándose tráfico. Importante esto porque lo hablaremos en el siguiente tema, pero sigue diciendo, y lo hizo muy bien, así que en el software sobre todo al final se podía ver que era más rápido, pero Fernando es un viejo zorro astuto y posiciona el coche muy bien, y fue una gran carrera entre los dos. Fue realmente entretenido ver a los dos rueda a rueda de esa manera. Así que vemos la forma en la que lo define el propio Christian Horner, con esa forma de definirlo diciéndolo viejo zorro astuto, que tiene toda la razón del mundo, sinceramente, porque posicionaba muy bien el coche. Ya os hemos tratado en el canal incluso como que lo que os dijimos ayer de que hacía trazadas diferentes únicamente para pillar a Checo, para que si él iba normalmente por el interior, pues en la siguiente vuelta ir por el exterior para pillarle de imprevisto y cosas por ese estilo. Luego sabemos además Horner lo aficionado que ha sido siempre de Fernando Alonso, siempre lo ha sido y siempre lo seguirá siendo, por supuesto. Y además había ciertas cosas que os teníamos que hablar sobre interesantes de que había dicho Christian Horner, y es al respecto también sobre lo que comenta primero de que Sergio Pérez perdió posiblemente el podio también en el hecho de salir 9ª posición y tener que ir ganando puestos. Sobre todo, ganarle los puestos a los Mercedes, que tardó bastante, porque a Carlos Sainz se lo consiguió ganar en la salida, pero en el caso de los Mercedes tardó un par de vueltas y encima eran muy lentos, ya lo sabemos, entonces le acabó costando, sobre todo porque estuvieron
contribuyéndose entre sí para darse rebufo y que fuera más difícil al piloto de detrás adelantarle. Pues Fernando Alonso lo que ha destacado de la carrera del Gran Premio de Brasil es que hubo un adelantamiento que fue más importante a lo largo de la carrera que el adelantamiento de Sergio Pérez en la última vuelta, y el adelantamiento que comenta que fue más importante aún es el que hizo a Lewis Hamilton en la resalida en la curva 4. ¿Por qué? Lo explica muy bien y tiene toda la razón del mundo. Si no hubiera conseguido ese adelantamiento, aunque hubiera sido una vuelta detrás de Hamilton, ya hubiera perdido esa cierta ventaja que luego consiguió ganar, porque a Checo le costó mucho más adelantar. Además, le hubiera costado más en cuanto a la gestión de neumáticos y demás. Lo que hubiera tardado hubiera sido muy perjudicial para su carrera, y eso hubiera quizá hecho que no hubiera tenido la posibilidad de podio. Al hacerlo ya de por sí desde la resalida, consiguió mantener el podio. Y lo estamos viendo, ¿no? Con esas palabras que también nos comentaba Christian Horner, donde él comenta que Checo perdió posiblemente también ese podio por culpa de haber tenido que salir desde la 9ª posición y remontar. Si Alonso se hubiera quedado detrás de Hamilton, una vuelta no hubiera sido, porque además sabemos cómo funciona ese Aston Martin en recta. Entonces en una vuelta seguro que no hubiera sido, hubiera necesitado varias vueltas. Al hacerlo desde ese momento se lo quitó de en medio, pudo abrir un hueco. Cuando Checo dejó de estar en zona cuando Checo adelantó a los dos Mercedes había una diferencia de unos 5 o 6 segundos aproximadamente, y además teniendo a Alonso muchos mejores neumáticos porque los había podido guardar de no estar compitiendo. Las palabras donde explica todo esto Fernando Alonso son las siguientes y dice: obviamente el adelantamiento de la última vuelta fue bastante complicado, los dos íbamos a todo o nada en algunas curvas, que también en esto es lo que siempre os hemos comentado, de que porque eran ellos dos los que hicieron esa batalla, pero si hubieran sido otros quizá no llegan a salir los dos vivos, por así decirlo. Y sigue diciendo, pero creo que, para ser honesto, el adelantamiento más importante de la carrera fue el que le hice a Hamilton en la curva 4 en la primera vuelta. Eso cambió mi carrera. Si salgo cuarto y tengo que luchar con Hamilton en el primer stint, incluso si puedo ponerme delante en la vuelta 10 o la que sea, mis neumáticos nunca hubieran estado en condiciones de aguantar el primer stint y luego tener una ventaja de neumáticos con Checo en el segundo y tercero. Así que para mí ese es un momento crucial de mi carrera y es la primera vuelta en la curva 4 con Hamilton. Además recordamos que Alonso paró muchas vueltas más tarde con ese neumático medio en la primera parada, en el segundo stint, y en ese segundo stint siempre fue mucho más veloz que su rival. Así que eso es lo que nos comenta por parte de Fernando Alonso, y además, para concluiros hablando sobre el equipo Aston Martin, os tenemos que enseñar la comparativa de cambios que ha estado habiendo. Os vamos a enseñar tanto el suelo como el difusor y vamos a ver los cambios que ha habido en toda la temporada en esos dos aspectos y ver cómo en este Gran Premio han vuelto otra vez un paso atrás a lo que tenían en Austin, que por lo menos lo han entendido bien. Sabemos que hay piezas de las mejoras de Austin que se han acabado manteniendo, por eso ese coche Frankenstein, como os comentábamos, pero sobre todo lo visual en cuanto al suelo han vuelto atrás, que esto era algo que se comentaba y efectivamente es así. Tenemos esta imagen donde podemos ver la comparativa de los suelos a lo largo del año. Este es el primer suelo, el suelo de Bahrein, el suelo de las primeras carreras, también el suelo de Barcelona, que siempre hay gente diciendo seguro que si el de Bahrein y seguiría rindiendo. Bueno, pues este también es el suelo de Barcelona, que no rindieron. Luego el de Canadá, el primer error. En Bélgica, que el de Bélgica era un paso intermedio entre ambos porque se volvió un poco atrás. Luego el de Holanda, que realmente ya era otra evolución, pero no fue nada espectacular. El suelo que se introdujo en Cota, y luego el de Brasil, que ya de por sí nos lo ponen, que pone Spec 4, es la especificación de Holanda. La de Holanda luego recibió ciertas actualizaciones y bueno, realmente el coche en Qatar no era malo. ¿Por qué sabemos que ha cambiado? Bueno, antes de enseñaros la siguiente imagen, ¿por qué sabemos que el coche de Qatar ha cambiado en relación a lo que hemos visto ahora, ¿no? Porque el coche en Qatar no es ya ni siquiera el hecho de que Stroll no estuviese a un rendimiento tan similar, que siempre es lo que os comentamos, sino es el hecho de lo inestable que era por el propio Alonso. Ese coche en Qatar no era malo, y en Qatar, por ejemplo, Alonso quedó sexto, clasificó cuarto, es decir, podía pelear por alguna posición más elevada, pero era muy inestable, y en esa misma carrera realmente Alonso hubiera quedado quinto de no ser porque perdió el control del coche en una vuelta, porque llevaba muchos sustos ya ese coche porque estaba subvirándole muchísimo.
Así que es algo que es el motivo del por qué sabemos que ha cambiado, porque realmente ya no es ese mismo coche, ya no es tan complicado de conducir, y eso es lo que se consiguió con esas mejoras de Austin, y las que se han mantenido por lo menos siguen consiguiendo preservar eso, que esta además es la diferencia de los difusores. La especificación 1, la de Bahrein, la que siguió además en este caso hasta Holanda, solo hubo un cambio en Holanda con este difusor y lo ha vuelto a ver en Cota, y este es el mismo que se llevó, este mismo difusor siguió estando en Brasil, así que es uno de los cambios que han seguido en el coche, es el difusor que se ha mantenido, el que hubo a partir de Cota, que ha funcionado también bastante bien, ha dado ciertos beneficios. Así que eso es lo que os teníamos que enseñar de algunos cambios por parte de Aston Martin que han introducido en el monoplaza. Vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar ahora sobre un punto clave que hubo en la carrera para dos pilotos, sobre todo, porque os vamos a traer la que tuvieron esos dos pilotos, y ha sido un punto muy clave para el devenir de sus carreras. Para uno, fue un punto fuerte que tenían, pero le resultó en ser una desgracia, y para otro era un punto débil que tenían y fue una desgracia por ser ese punto débil, pero es lo mismo. Y estamos hablando al respecto de las salidas. Tenemos que empezar por parte de Alexander Albon, el piloto que acabó en la primera vuelta teniendo que abandonar, teniendo que retirarse por un golpe fortísimo frente a uno de los Haas y llevarse puesto luego frente a Kevin Magnussen. Se golpeó, o bueno, le golpeó Hülkenberg, que es complicado de sacar. La FIA puso que fue un incidente de carrera y ya está. Es complicado sacar una evaluación de ese incidente porque realmente Hülkenberg podríamos decir que es quien golpea a Albon, pero Hülkenberg estaba ya casi en un sándwich, no tenía mucho espacio operativo, pero ninguno de los dos tampoco le llega a dar antes, es decir, es complicada esa acción. Pero bueno, el problema aquí estuvo en ese incidente, ¿no? Que se golpearon Albon y Hülkenberg y luego Albon, perdiendo el control del monoplaza, encima se llevó puesto a Magnussen. Y eso acabó con la carrera de ambos, fue bandera roja y no pudieron continuar, por supuesto, por los daños que tenían ambos monoplazas. Entonces, ¿por qué fue algo malo para Albon? ¿Qué es lo que llevó a ese punto? Pues lo que dice Albon, por supuesto el accidente está ahí y es cosa del accidente, pero ese accidente, dice Albon, que no hubiera pasado si no fueran el mejor coche en las salidas. Así lo ha comentado, que dicen que así por lo menos lleva siendo las 3 últimas carreras. Lo que dice Alexander Albon es, en las 3 últimas carreras, la de México, la carrera de sprint de Brasil y la de Brasil, hemos sido los mejores en las salidas. Hemos hecho unas salidas muy buenas y ya van 3 seguidas. A veces eso te puede favorecer, como lo fue en México, donde ganaron muchas posiciones, pero a veces puede ir en tu contra. Y en su contra fue en Brasil. En México, por supuesto, tener una buena salida es buenísimo porque hay muchísimos metros hasta la primera curva, entonces puedes ganar muchas posiciones. En Brasil realmente no hay demasiados metros, entonces es importante tener una buena salida, por supuesto, pero que incluso no marca tanto la diferencia la salida, sino la frenada que hagas en la primera curva, quizá, y cómo te puedas desenvolver. En el caso de Albon tuvo una salida espectacular, se come completamente a Hülkenberg, que estaba por delante suya, pero esa buena salida, si no hubiera tenido esa tan buena salida, no hubiera tenido que abandonar, y ya luego el resultado de la carrera pues hubiera sido el que hubiera sido. Aún así dice que en ese momento no podría haber hecho nada. Las palabras de Albon son las siguientes y dice: fue muy frustrante, no creo que hubiera podido haber hecho nada diferente en ese momento, estaba tan a la derecha como podía. Y es lo que digo, es que entre Albon y Magnussen estrangulan a Hülkenberg, pero tampoco tenía mucho sitio al que ir el Williams de Albon, ni tampoco Magnussen. Sigue diciendo, creo que el Haas, que estaba a la izquierda, en el caso de Magnussen, probablemente se sorprendió y se cruzó un poco. Apretó el Haas, que estaba en medio, refiriéndose a Hülkenberg, y eso fue todo. O sea, estas cosas pasan en las carreras y es una desgracia. Así que esas son las palabras de Albon, y Albon fue una desgracia porque tuvo una muy buena salida, pero hubo un piloto que tuvo una muy mala salida y que fue una desgracia, por supuesto, porque le provocó tener un peor resultado que quizá podría haber tenido. Realmente su resultado no hubiera variado mucho, pero ese del que estamos hablando es del Ferrari. En el caso de Leclerc no pudimos ver su salida el domingo, sí la de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha destacado varios problemas que tuvo Ferrari a lo largo del Gran Premio de Brasil, pero sobre todo destacando uno que fue con el embrague.
Y ese problema del embrague además llega a decir que lo identificaron desde los libres, pero no pudieron hacer nada para solucionarlo, lo sufrieron en la carrera al sprint teniendo una mala salida y lo sufrieron de nuevo en la carrera. En la carrera salía octavo, séptimo virtual porque no estaba Leclerc, y aún así acabó estando octavo después de las primeras curvas, ya después de la resalida de la bandera roja, quiero decir. Y poniéndose octavo necesitó tener que adelantar, que claramente fue más rápido y pudo pasar a los dos Mercedes. Pero por ese problema en la salida, si hubiera tenido una mejor salida, quizás se podría haber quitado a algún piloto y haber luego podido competir frente a quizá Stroll. Luego realmente se le fue bastante, entonces no sabemos cómo hubiera sido ese ritmo si hubiera podido desprenderse de los Mercedes antes. Pero es lo que dice Carlos, destaca ese problema del embrague y que eso quizá les llegó a costar al menos una posición. Yo realmente creo que era muy complicado, por no decir imposible, que hubiera llegado a Stroll. El ritmo de Lance era bastante superior, pero sí que es un problema que lo notaron, según comenta él, desde los primeros entrenamientos libres y lo sufrieron todo el fin de semana. Además de otro problema que luego incluso él lo llegó a comentar en carrera, pero que era un problema que había ahí, pero no le hacía ni siquiera perder tiempo, que ahora lo vamos a ver. Pero lo que dice el piloto madrileño es: el embrague funcionó mal, como en la sprint y como en todas las salidas que había preparado en Brasil. Estoy muy decepcionado porque obviamente nos costó puntos a lo largo del fin de semana, sobre todo seguramente en la sprint sí. En la carrera del domingo yo creo que es lo que os digo, ese sexto puesto que obtiene finalmente es lo máximo que podría haber llegado a optar. Pero dice, tuvimos un problema que se produjo desde el principio de los entrenamientos libres y nunca fuimos capaces de ponerlo a punto y adaptarlo a la pista. Hemos tenido muchas dificultades en las salidas y es una verdadera lástima. Esperamos que solo sea un problema de componentes porque hemos empezado muy bien toda la temporada, pero noté los problemas desde el principio de la primera sesión de entrenamientos libres. También tuvimos, aquí es el problema además que os digo, también tuvimos un problema con la caja de cambios, con las paletas específicamente, que se volvieron muy pegajosas. Este es un problema que ya hemos tenido en el pasado, pero no fue tan grande desde el punto de la vista de fiabilidad. Así que esos son los problemas que destaca Carlos Sainz, pero es lo que os digo. Le cuesta adelantar a los dos Mercedes porque también hicieron ese juego un poco con el DRS como le hicieron a Checo, pero una vez los pasa luego nunca llega a tener ritmo para igualar a Stroll. En el caso de, por ejemplo, haber hecho una salida antes, ¿no? Y haberse quitado a los Mercedes antes y haber tenido mejor gestión de neumáticos, eso te lo hubiera dado el primer stint, pero luego realmente nunca llegó a tener el ritmo de Stroll, por lo que el sexto puesto era lo máximo a lo que optaba el domingo, pero el sábado quizás sí podría haber quitado algún puesto más, quizá podría haber conseguido algún punto más y es un problema que por supuesto pues le lastró todo el fin de semana. Otro piloto que también tuvo problemas y además también fueron en la primera vuelta, como fue en el caso de Alexander Albon, aunque este pudo continuar, fue Oscar Piastri. En el caso del piloto australiano no fue por una mala salida ni por una extremadamente buena, sí que es verdad que él lo llega a decir que salía décimo y saliendo en esas posiciones te la juegas más a que te pueda pasar algún problema, pero el problema estuvo en el accidente de Alexander Albon, que tuvo problemas, recibió daños en ese incidente, que él no estuvo involucrado, pero por el golpe en sí le acabó dando incluso la rueda, recibió daños y luego el problema estuvo en que iban a abandonar, tanto McLaren como Ricciardo, tanto Piastri como Ricciardo iban a retirar los monoplazas, se metieron en boxes en la primera vuelta y en la segunda, ya habiendo cruzado todos la línea de meta, salió la bandera roja. El problema aquí, ellos nunca llegaron a ir en ese tren del safety car, nunca llegaron a cruzar la línea de meta. Es decir, el problema está en que ahí, al volver a boxes, todos les doblaron y salieron ya estando doblados. Entonces, ahí fue el problema. Nunca optaron a nada porque salían doblados. Es que no te puedes desdoblar de todo el mundo. Te puedes incluso intentar desdoblar de los pilotos de delante. Los pilotos del final de la parrilla, quizá en el caso, en el caso de los dos, porque eran pilotos que eran bastante más rápidos que a lo mejor los Alfa Romeo en su momento antes de retirarse, los Haas y demás. Pero el problema, nunca te vas a llegar a desdoblar realmente porque no iban a ser nunca más rápidos que Verstappen o demás, porque no le iban a tener esa posibilidad. Entonces, la verdad que yo sinceramente pensé que no tenía mucho sentido ni que Piastri ni que Ricciardo salieran a pista de nuevo. Pero Piastri ha explicado el porqué, y es porque llegados a este punto de la temporada donde están haciendo ya incluso muchas pruebas, muchos equipos, lo sabemos con Aston Martin, lo sabemos con Mercedes, lo sabemos con Red Bull, están haciendo muchas pruebas para 2024, eran 70 vueltas de rodaje
de pruebas, y es el motivo por el que salió Piastri. Le vieron ese lado positivo de, bueno, no vamos a conseguir nada, no vamos a exigirle al coche nada. Es decir, porque yo era algo que pensaba, digo, llegados a este punto, los equipos no han sancionado de motor, que por cierto, no han sancionado de motor casi ninguno. Y ya en las dos últimas carreras no tiene sentido sancionar. Primero porque en Abu Dhabi o sanciona a todo el mundo y da igual las sanciones o no tiene mucho sentido. Y en Las Vegas es un circuito nuevo, no sabes cómo vas a funcionar, no tiene mucho sentido sancionar. Entonces, claro, no le iban a exigir más al motor porque ya está en las últimas además, pero te venía muy bien 70 vueltas de prueba, 70 vueltas de datos, 70 vueltas de prueba esto, prueba lo otro. Es más, yo creo que rápidamente Ricciardo pasó a Piastri, puede que estuvieran haciendo esas pruebas y 70 vueltas donde Piastri aprendió mucho en un circuito que nunca había rodado. Entonces, para ambas partes, tanto para McLaren como para Piastri, le venía muy bien. Y fue el único motivo por el que salieron, y lo llega a explicar el piloto australiano. Sus palabras son las siguientes: frené en la curva 1, miré por el retrovisor y vi un neumático de alguien volando por los aires. Esto, por cierto, lo hablamos en el día de ayer, que es algo que hay que revisar. Pero bueno, el neumático de Alexander Albon empezó a volar y es lo que se refiere. Y dice, y pensé que no tenía eso buena pinta. Efectivamente, tuvo un impacto después de eso. Y fue una verdadera lástima, por supuesto, no había nada que pudiera haber hecho en ese momento. Pero cuando te clasificas en ese tipo de posiciones, refiriéndose al décimo puesto en el que clasificó, corres mucho más riesgo de que te pasen cosas de este estilo. Todo empieza entonces desde el viernes, por desgracia. Después de eso, intenté mantenerme en la vuelta de cabeza y aprender todo lo que pudiera, porque no ha sido un fin de semana fácil. Pero gracias a los increíbles esfuerzos de todo el mundo para volver a montar el coche en 20 minutos, que no fue poca cosa, pude dar 70 vueltas extra, que de otra forma no las habría dado. Así que he aprendido mucho en general, pero también para cuando vuelva el año que viene. Así que es eso, aprovecharon el momento, aprovecharon esto, ya lo tenemos todo perdido, ¿qué hacemos? ¿Retiramos el coche o seguimos? Pues seguimos, y fueron 70 vueltas de prueba por lo menos, así que eso es lo que realizó el equipo McLaren. Y lo último a comentaros, tenemos que hablar acerca de las finanzas, os tenemos que hablar acerca de la Fórmula 1 y algo que se ha desvelado, que además también para el tema de la llegada de Andretti les deja muy mal. Ahora lo entenderéis el porqué. Porque el negocio de la Fórmula 1 sigue creciendo, está mejor que nunca. Y eso ya son palabras mayores porque ya estaba mejor que nunca, pero sigue aumentando. Liberty Media ha anunciado los ingresos que han tenido en el último trimestre, en la última parte de este año que han tenido, y los ingresos llegan a los 887 millones de dólares que habría ganado Liberty Media en este último tramo del año. Eso supone un aumento del 24% con respecto al año pasado. Las finanzas van genial ahora mismo en la Fórmula 1, mejor que nunca, llevan, como digo, mejor que nunca. Y esto les deja muy mal en una posición para el hecho de defenderse de que no quieren más equipos porque no habría dinero y podría perjudicar la economía de los equipos. Por eso que se han quejado tanto de Andretti. Les deja fatal. ¿Únicamente por qué? Pues porque es que la salud financiera que ahora mismo tiene la Fórmula 1 llega a indicar que podrían acoger no uno, sino otros 2 equipos más en la parrilla sin que los actuales tuvieran problemas económicos. Así que los deja muy mal en ese sentido porque a Andretti no lo quieren introducir a la parrilla porque a ver si el dinero y cualquier excusa que quieran poner, pero realmente en cuanto a dinero no hay ningún problema. Y esto además, claro, con el límite presupuestario y demás se acrecenta mucho, entonces no hay motivos por los que no aceptar a Andretti. Esto es una demostración más de que Andretti tiene que ser sí o sí aceptado y veremos cuánto tardan en aceptarlo. 2024 no van a entrar, por supuesto, 2025 es el año señalado. Yo os he dicho en muchas ocasiones que no tiene sentido tampoco entrar en 2025, sobre todo porque es hacer un coche que no vas a usar, vas a hacer un coche para que al año siguiente haya un cambio de reglamento, un cambio radical de monoplaza. No tiene mucho sentido, pero es el año señalado. Así que es eso lo que... ¿Cómo lo han conseguido? Por cierto, por si estáis interesados, bueno, pues es que se han firmado acuerdos comerciales recientemente muy grandes, como por ejemplo uno que se introdujo a partir del Gran Premio de Austin y se mantiene, por supuesto, es con American Express. Y luego además recientemente, ya sabéis, lo tratamos en el canal, que se estaba hablando de que Apple quería tener los derechos de retransmisión mundiales, que iban a pagar
2.000 millones de dólares solo por esos derechos. Así que bueno, el negocio de la Fórmula 1 está mejor que nunca, por lo menos en términos financieros. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si te ha gustado este vídeo, dale un like porque nos vas a apoyar muchísimo. Además, si te gusta el contenido que hacemos, suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno, porque seguiremos trayéndote todas las noticias de Fórmula 1.